Un momento con Dios, con el pastor José Antonio Vargas Palacios. La reflexión de hoy se titula Justificados por la fe. El divino pensamiento se encuentra en Romanos 3:28 y Romanos 3:31 y dice de la siguiente manera: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego Romanos 3:28 dice: concluimos pues diciendo que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. De estos divinos pensamientos aprenderemos 3 lecciones de Dios para nuestras vidas. Lección número 1: justificados gratuitamente por su gracia. Es el primer principio y el primer concepto que debemos de entender al leer este pensamiento. El capítulo 3 del libro de Romanos establece que no hay diferencia moral ni entre judíos ni entre gentiles, ni entre circuncisos ni circuncisos. Nosotros en nuestro contexto diríamos: no hay diferencia entre cristianos y paganos, no hay diferencia entre cristianos y ateos, entre cristianos y mundanos, hablando en términos de justicia perfecta. Todos los hombres son injustos y malos, incapaces de ser justificados por su conducta o por sus obras. Inclusive las obras de la ley moral, ya que una vez que el pecado entró al mundo, inhabilitó al hombre, contaminando a la raza humana, incapacitándonos y haciéndonos lamentablemente lisiando nuestra naturaleza, inclinándola al mal, y esta es la triste realidad de todo ser humano. Todos estamos en esa misma condición. Justamente es lo que el apóstol Pablo presenta en este pensamiento. Pero en los pensamientos de hoy, él está afirmando que el único camino que Dios tiene para salvar al hombre es justificarlo, es decir, darle absolución, salvarlo gratuitamente, ya que él está imposibilitado por el pecado y no existe otra forma para salvarlo más que hacerlo a cambio de nada. Pues el hombre no tiene moralidad ni bondad perfecta para merecer el favor de la salvación. Legalmente está condenado por sus faltas, y las imperfecciones del pecado y sus consecuencias lo han incapacitado y lo han condicionado para estar en perdición. El único camino que existe para solucionar el problema de la condenación humana es que Dios perdone, así de sencillo, perdone, pase por alto el pecado de los hombres y acepte el sustituto de esa justicia que el cielo demanda, de esa bondad, de esa perfecta santidad que solamente se encuentra en Jesucristo, el Hijo de Dios, el ungido de Dios. Esto es justificación por gracia, por medio de la libertad o la redención que ya el hombre tiene en Cristo. Lección número 2: justificados por la fe sin las obras de la ley. Este concepto el apóstol Pablo establece claramente que los hombres no pueden ser justificados de otra o de ninguna manera más que la que Dios señala a través de su palabra. La salvación o el favor de Dios, el perdón, la absolución, es una decisión provista mediante su Hijo Jesucristo. La salvación no es el resultado de la buena conducta del hombre ni el resultado de la obediencia a la ley de los 10 mandamientos. Es el resultado de una decisión divina. Es el acto divino de declarar absuelto al pecador, no por su conducta, sino por la misericordia de Dios y, por supuesto, por la justicia perfecta, impecable de Jesucristo, el ungido. Es decir, esto a favor del hombre. Entonces, cuando el hombre acepta por fe, queda justificado, ya que ningún precepto de la ley de Dios, incluyendo la Santa Torá, fueron dados con la finalidad de justificar o salvar al hombre caído. No tienen ese propósito. La fe no invalida la ley, sino que confirma la ley. Esta es la tercera lección que aprendemos de estos divinos pensamientos, que la ley no está inválida. Lección número 3. La fe no invalida la ley, sino que confirma la ley. Efectivamente, la ley que es santa, que es espiritual, que es justa, que es buena, que es eterna,
de la cual Cristo declara que no vino a anular ni a invalidar, sino a enseñar el fiel cumplimiento de ella. Esa ley revela su verdadera función. Mateo 5:17. No fue dada para salvar al hombre. Por tal razón, el apóstol Pablo enfáticamente enseña que la ley no tiene la función de salvar, sino de revelar el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Y establece categóricamente que por el pecado justamente estamos en la condición de perdición. Establece categóricamente que por el hecho de que la ley no tiene la finalidad de salvar, no implica que es inválida o nula, mucho menos decir que la fe en Cristo la anula. La ley es la expresión de la moralidad divina, el carácter de Dios y el carácter que Dios está implantando en los hombres justificados por la fe, o los que han aceptado la salvación establecida por Dios a los hombres. En conclusión, amigo, entonces justificación por la fe es la obra netamente divina en favor del hombre, llevándolo a la transformación, lo que el hombre es incapaz de hacer por él mismo. Es declarar justo al injusto, es atribuirle una justicia perfecta de otro y tratando al hombre como a su perfecto hijo, aunque no lo sea, viéndolo con los ojos que Dios tiene para con su propio Hijo Jesucristo, como se declara en el libro llamado Camino a Cristo. Dice así: el carácter de Cristo toma el lugar del tuyo y eres aceptado delante de Dios como si jamás hubieses pecado. Eso es justificación por la fe. Alabado sea el nombre de Cristo. Repito este pensamiento. Cuando usted acepta a Cristo, cuando usted recibe por la fe a Jesús, el carácter de Cristo toma el lugar del tuyo y eres aceptado delante de Dios como si jamás hubieses pecado. Dios tiene sus ojos para verte santo y perfecto y justo como mira a su Hijo. Y tuvo sus ojos para ver a su Hijo como somos realmente los pecadores. Al sentenciarlo a una cruenta muerte en la cruz del Calvario y verlo como un pecador en tu lugar y en mi lugar, y verte a ti y a mí como santos y justos, como que si nunca hubiésemos pecado. Eso ocurre cuando tú y yo aceptamos a Jesús. Querido amigo, adoptar el principio del paganismo, como dice el libro Deseado de todas las gentes, página 26, es adoptar un principio pagano, decir que Dios nos salva por obras o que nosotros pagamos la salvación cuando hacemos algo o dejamos de hacer algo. Eso es un principio pagano, y donde quiera se adopte ese principio pagano, los hombres quedan indefensos contra el pecado. Pero cuando los hombres llegamos a comprender de que es el amor de Dios el que hace posible nuestro perdón y nuestra salvación y nuestra transformación, y contemplamos ese amor que es el poder de Dios, entonces quedas habilitado para vencer el pecado cada día. Y vas en un crecimiento como a la luz de la aurora, que ve en aumento hasta que el día es perfecto. Querido amigo, ora conmigo. Querido Padre, gracias te damos por darnos la clara comprensión de que la salvación es un regalo gratuito otorgado por tu amor y por tu misericordia, expresado en la muerte de Cristo, tu amado Hijo. Hoy lo recibimos, hoy lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Aceptamos que tú implantes tu vida perfecta, tu carácter en nuestras vidas, y seamos vistos así, aunque no lo seamos, por la vida preciosa de Cristo. Gracias, Padre, por absolvernos, por declararnos legal y forensemente que somos justos y salvos y perdonados por la vida preciosa de Jesucristo, por su muerte en la cruz del Calvario. Te aceptamos y te recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas, porque te lo pedimos y lo agradecemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.